vamos a iniciar hablando de valorización y la mayoría que comenta el tema de valorización, lo primero que está pensando es en el reglamento de la ley de contrataciones del Estado, está pensando en las fórmulas polinómicas, está pensando en lo que la mayoría siempre busca en las páginas de Internet, que es el famoso cálculo de la deducción, el famoso cálculo del reajuste, ¿no? Para ver cuando está atrasado, cuando está adelantado, qué debe considerar o no dentro de la valorización. Pero dentro de ya esta temporada, digamos, de ejecución de proyectos, no es que no exista dentro del mercado las valorizaciones de este tipo, pero dentro de lo que ya hemos estado viendo, ya aparecen otros tipos nuevos de contratos, ¿no? Dentro de la misma plataforma, justo estaba mirando de nuestros amigos de SEO, ya hay cursos, contratos colaborativos, en general lo digamos así, colaborativos, que tienen toda una definición sobre esto, pero que también son proyectos de construcción donde también se elaboran valorizaciones. Aquel que ha escuchado controles de cambio seguramente lo ha hecho en una mina o en un contrato privado. Controles de cambio normalmente como término no lo utilizan mis amigos del Estado, perdón, de los que aplican el reglamento y la ley de contrataciones del Estado, porque ellos básicamente cuando se hablan de controles de cambio están hablando de lo que podríamos nosotros, digamos, en sinónimo, hablar de lo que sería un adicional, un mayor metrado, una deducción, una ampliación de plazo. El control de cambio, como su mismo nombre lo dice, habla de cambio, modificación dentro del alcance inicial. Yo sé que en el momento de lo que estoy mencionando, más de uno que trabaja en las obras del Estado está hablando, la ampliación de plazo no es un control de cambio. Dentro de las obras privadas, todo aquel que modifique tiempo, costo o alcance se considera un control de cambio. Entonces, como ya les expliqué, en esta pequeña clase que vamos a hacer el día de hoy, nos vamos a enfocar de manera diferente a lo que normalmente se hace, mis amigos, mis colegas, es en un proyecto de este tipo colaborativo. Antes de ponerle la presentación o la primera lámina de la literatura que vamos a utilizar, solamente voy a hacer un pequeño preámbulo antes de iniciar de manera exacta lo que vamos a explicar. A ver, eh, hay bastante similitud entre los contratos del Estado que aplican el reglamento de ley de contratación del Estado con estos contratos colaborativos tipo NEC similar. ¿Por qué digo similar? Porque también tenemos los contratos que se ven con las entidades extranjeras, tipo JICA, ¿no? Que hemos escuchado por ahí de manera no muy buena, pero hemos escuchado por ahí que se encarga de gestionar proyectos. Igual ellos, dentro de sus estatutos o sus normas, no utilizan el reglamento de la ley de contratación del Estado solamente en el caso que no hubiera algo explícito indicado en sus bases, lo aplicarían, y debo utilizar un término de los abogados que se llama supletoria, ¿no? Es decir, si es que no hubiese algo establecido, recién podríamos utilizar el reglamento y la ley de contratación del Estado sin que ello vaya en contra de lo indicado en las bases. O sea, hay que tener bastante cuidado con esto. ¿Por qué es importante todo lo que les estoy diciendo? Porque uno de los preceptos iniciales para hacer una valorización de cualquier tipo de contrato, así, de cualquier tipo de contrato, es que así como suena, tengamos que entender el contrato. Y no porque seamos abogados ni estudiosos en el aspecto legal, sino simplemente lo que hay que cumplir, como como lo indica cualquier tipo de contrato, son los acuerdos iniciales que tenemos entre las partes, basados en un criterio muy sencillo, muy común, pero tan difícil de aplicar en la mayoría de contratos de construcción a nivel nacional. ¿Saben qué es? La buena fe. Yo sé que más de uno que está escuchando la clase estará pensando, la buena fe, ¿a qué se refiere con la buena fe? Aunque no lo crean. Y es más sencillo para nosotros los ingenieros, y lo voy a tomar así porque soy ingeniero, seguramente también aplica en otras especialidades, en otras profesiones,
Cuando nosotros estudiamos ingeniería, la ingeniería es tan saludable, digámoslo así, que no ve cuestiones malas. Utilizamos el término sin llegar a decir estos términos que tanto nos invaden a través de las noticias, ¿no? Entonces, partiendo de que los ingenieros, nosotros, hacemos la gestión de los proyectos y en muchos casos, por no decir por no decir en todos, elaboramos las valorizaciones, el aspecto de la buena fe simplemente debería fluir, ¿no? Pero algunos de nosotros, y con esto cierro, de inicio nos dicen que hay que ver el beneficio propio, y eso sí es una llamada de atención a mis amigos. Cuando uno hace una actividad económica, perdón, lo que tiene que hacer es justamente buscar rentabilidad a través de su actividad económica de manera, no voy a decir legal, porque nada es ilegal dentro de la legalidad, sino a lo que me refiero dentro de la ética. Muchas veces la ética golpea directamente con el tema legal. Eso creo que para nosotros los profesionales en ingeniería es mucho más sencillo diferenciar, ¿no? Y yo les recomiendo a todos chicos que ven valorizaciones o gestión de proyectos, apóyense en la ingeniería cuando tengan alguna duda sobre algo no ético. Ok, habiendo hecho este pequeño preámbulo, vamos a aterrizar un poco cómo manejan mis amigos los contratos colaborativos. Como acabo de decir, el concepto de colaborativo, y van a disculpar que no soy un especialista en contratos NEC, pero algo tenemos que conocer, como les dije al principio, para poder valorizar, si no se nos complica la situación. Bueno, básicamente el concepto muy general, muy sencillo, van a disculpar mis amigos especialistas en esto que seguramente me dirán que el parafraseo no es correcto, pero como su mismo nombre lo dice, el contrato colaborativo tipo NEC, varios que se tienen, y vamos a ver alguno en el ejemplo, tiene que ver con el bien común. ¿A qué me refiero con el bien común? Por si acaso no estamos hablando de política, esto es un tema netamente de obra, de construcción. Estos tipos de contratos tienen basado el tema del bien común por encima del bien individual, es decir, por cada una de las partes tienen que ver por el proyecto, indistinto a lo que pudiesen ellos conseguir a través por ahí de algún tecnicismo, cosa diferente que sucede en algunos contratos del reglamento de la ley de contratación del Estado. Va a ser extraño lo que voy a decir, pero yo soy uno de los defensores del reglamento de la ley de contratación del Estado. Para mí, habiéndolo leído y habiéndolo aplicado, yo creo que está bien pensado, bien establecido. El problema son los que interpretan la ley y la aplican, ¿no? Que es una cuestión totalmente diferente. Bueno, como les decía, aquí tiene que ver el bien común, por lo tanto, todo tiene que ver con buscar el beneficio del proyecto, ¿ok? Por encima de cada uno de los alcances. Otro punto que diferencia este tipo de contratos con otros es que normalmente en este tipo de contratos todos los procedimientos que se deba realizar dentro del proyecto tienen que estar estandarizados a través de un documento. ¿Qué significa ello? Que cada paso que uno ejecuta dentro del proyecto tiene que estar previamente establecido. ¿Para qué? Para que fluya. Es extraño, ¿no? En la construcción del Estado es mucho más sencillo. Valorice cada, se coordine los metrados con el supervisor hasta el último día del mes y a partir del día siguiente, del siguiente día hábil más 5 días, el supervisor tendrá para poder elaborar, revisar o modificar la valorización y enviarla a la entidad, ¿cierto? Es lo que más o menos parafrasea la ley. Bueno, aquí no. Aquí se tiene que establecer, ¿lleva alguna referencia con lo que está indicado en el reglamento y la ley de contratación del Estado? Sí, pero como les dije, es un poquito más cuadriculado y lo vamos a ir viendo conforme vamos a ir avanzando. Para empezar, referido al alcance, ¿no? Este procedimiento se debe aplicar como indicaba, ya existe la palabra procedimiento, van a ver aquellos que están en este tipo de contrato, la palabrita procedimiento, lo van a ver para todo tipo de acción que vayan a realizar, ¿ok? Porque siempre le van a decir, elabórame un procedimiento y envíamelo para revisión. Esa es la frase más común en este tipo de contratos. Bueno, este procedimiento es aplicable al proyecto, establecer el nombre del proyecto, bueno, es un ejemplo. El subcontratista a terceros prepara y presenta el informe de valorización mensual, adjuntando todos los documentos de sustento y valorización de sus actividades acorde al avance ejecutado. El cliente, el gestor, ahora vamos a explicar algo de esto, incluye dentro de su valorización mensual la valorización de los subcontratistas para ser presentados a la. Si usted quita
la palabra subcontratista y pone contratista y gestor pone cliente, como está ahí, básicamente va a encontrar el parafraseo de una valoración típica que usted conoce. Pero aquí van a haber algunos cambios. Para empezar, hay algunas definiciones que manejan dentro de este tipo de contratos que debemos conocer para después poder aplicar. Este enfoque es muy parecido al criterio que se aplica en el PMI a través de su PMBOK, su herramienta de gestión, que tiene que ver como una guía, ¿no? Es la famosa guía del PMBOK, ¿cierto? Es una guía. Entonces, lo primero que nos dicen cuando hablamos del PMBOK o alguna otra filosofía de gestión, nos dicen que la idea es estandarizar para que podamos conversar entre todos de manera más sencilla. De igual manera, aquí, en este procedimiento, empezamos a establecer cada uno de los términos que vamos a utilizar. Por default, podríamos decir que el proyecto, pues, obviamente, el nombre del proyecto que vamos a ejecutar. Cliente, dice ese, es una persona natural o jurídica de naturaleza pública o privada que da origen al proyecto. Y en este caso, el cliente es contra. Ahora vamos a ver por qué. La entidad. Miren, cliente, entidad. Corresponde a la unidad, corporación o institución que se encuentran comprendidas dentro del término genérico entidad para el sector público según se detalla en la Ley de Contrataciones del Estado. A ver, ahí vamos a detenernos muy rápido. La estructura de este tipo de contratos es muy sencilla. El Estado, a través de sus órganos de gestión, eh, genera un ambiente o un área que termina siendo la que se encarga de la ejecución de los proyectos. Ya es muy conocido en algunos casos que es el ANIN, ¿cierto? Que en teoría podría ser este caso. Así lo digo, podría ser. Mientras que el cliente termina siendo el famoso subcontratista. ¿A qué se refiere aquí? Dentro de esta estructura, el cliente, la entidad contrata un gestor, es decir, contrata una especie de gerente que se va a encargar de gestionar todas las necesidades que el área usuaria le haya dado a esta entidad por cubrir, ¿no? Hasta ahí es más o menos lo que siempre hemos hablado. Pero es una empresa privada. El cliente ya no es un área del Estado, sino es un cliente, una empresa privada que se va a encargar de gerenciar el proyecto. Al gerenciar el proyecto como cualquier proyecto, lo que va a buscar es empresas que se encarguen de construir, de hacer ingeniería o de hacer adquisiciones. El ámbito necesario para el cumplimiento de la necesidad generada por el área usuaria. Entonces ahí es donde aparece la palabrita subcontratista, porque para la entidad contrata a un contratista, que es el gestor, y este a su vez contrata un subcontratista que debería ser una especie de eje. La valorización que vamos a ver, existiendo también una valorización del cliente, va a ser básicamente de un subcontratista. ¿Ok? El metrado ya es muy conocido, es básicamente el mismo término, es la cuantificación por partida de las cantidades ejecutadas de obra. La valorización, o en el caso de la liquidación, que en algunos casos se llama cierre financiero, aquí se llama cierre financiero, es el conjunto de documentos ordenados cuya información sustente, el valor económico de ser reconocido al contratista. Bueno, acá debería ser su contratista. Procedimiento es el documento que establece las directrices para llevar a cabo un proceso y describe de forma ordenada los pasos a seguir y requerimiento mínimo que deben de ser presentados. La palabrita procedimiento siempre va a aparecer. Su contrato, como ya habíamos comentado, es la cesión de una parte de ejecución del contrato entre el contratista y un tercero. Es básicamente la mayoría de las empresas de construcción. El subcontratista, obviamente, es la empresa encargada de la ejecución de este subcontrato, ¿no? Como indica acá, que puede hacer ingeniería, estudios complementarios o construcción de las obras del alcance, ¿no? Cotización, empieza a aparecer lo que nosotros conocemos en el día a día, es el presupuesto del subcontratista, documento en el cual se detallan los precios, cantidades y condiciones bajo los cuales se subcontrató alguna actividad del proyecto. Primera diferencia con los contratos típicos del reglamento de la ley de contrataciones del Estado, que aquí podemos colocar condiciones. Eh, para parafrasear un poco, lo interesante de esta cotización
a diferencia de los contratos con el Estado, es que existe una etapa dentro del proceso de aprobación del subcontratista donde se hace una revisión del presupuesto o de la cotización, donde el subcontratista debe sustentar cada uno de sus precios, bien, cada uno de sus precios, y adicional a ello sustentar el procedimiento constructivo a seguir. Es interesante cómo en las obras del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado, el proceso es diferente, ¿no? Tenemos un valor referencial, en la mayoría de casos, ¿no? Y donde podemos tener un margen de variación entre el 10% hacia arriba y el 10% hacia abajo. Obviamente en los contratos llave en mano o un curso oferta, esto es diferente en el sentido del valor referencial, eh, pero en este caso sí, debemos sustentar cada una de las partidas. Es muy interesante cómo por eso es que estos tipos de contratos, teóricamente hablando, por si acaso, estamos hablando de una clase académica, las variaciones o los controles de cambio deberían ser mínimos. No debería haber tanta incidencia en los cambios debido a que la cotización ha sido debidamente revisada por ambas partes, ¿no? Hasta ser consensuada y ser presentada como contratista o subcontratista ganador. Valorización y liquidación de subcontratistas es la cuantificación económica por el valor de los trabajos realizados según avance, los que deben facturarse al contratista en caso se apruebe su aplicación, en un plazo determinado, que obviamente ahora lo vamos a ver. Adelanto directo es la entrega adelantada al subcontratista a cuenta de su monto contratado, cuya finalidad es financiar al contratista para efectos de la ejecución de la obra. Eh, Vamos a más adelante adelantar algo el tema. La amortización del adelanto directo. La amortización del adelanto directo se realiza mediante descuentos proporcionales en cada una de las valorizaciones de obra. Se calculará con el valor del monto otorgado al subcontratista entre el saldo a valorizar a la fecha de la entrega del adelanto. Solamente un aspecto importante aquí. En la mayoría de los contratos de este tipo, no existe el reajuste. No es que el proceso de reajustar es lo que no existe. Hay que corregir algo ahí. Lo que sí existe es el reajuste. Ya, más de uno debe estar pensando, pero no existe. Yo estoy en un proyecto y no se hace reajuste. Lo que pasa es que en esta etapa del presupuesto o la cotización, los que elaboran la propuesta tienen que mirar hacia un horizonte hacia adelante para generar estos reajustes proyectados. El primer reajuste que debería hacerse como una proyección sería el de la mano de obra. Tenemos entendido, creo, todos los que estamos en la sala, que al final de en junio de cada año existe un reajuste, el cual debería ya ser considerado para su siguiente año, si es que su proyecto tuviera ese desfase, ¿no? De 10, 12 meses entre una y otra fecha. Sobre ello hay que tener claro, como les vuelvo a indicar, que no existe reajustes, pero al momento de sustentar su cotización, usted puede colocar precios nuevos, proyectados, basados en ese criterio. ¿Ok? La retención se trata de un 5% que se retiene sobre el monto facturado de la valorización. El monto a devengar será el monto facturado menos la retención por fondo de garantía emitidas por el subcontratista para garantizar su cumplimiento contractual. Contrato, documento donde se estudian todas las obligaciones del contratante y contratista, orden de cambio, lo que estábamos comentando, documento adicional al contrato con consecuencias contractuales, donde se registran las modificaciones en el alcance, configuración y en el plazo, el costo o la calidad, lo que hayamos indicado, de cualquier aspecto de los servicios a ejecutar, así como sus efectos económicos, costo del cambio y efectos sobre el plazo. De igual manera, hay un procedimiento para solicitarlo y un procedimiento para autorizar estos cambios. Un evento compensable, ¿qué cosa es? Es el reconocimiento de costo al subcontratista por algún cambio no previsto en el contrato o condición de trabajo. Si el subcontratista no cumple con comunicar entre las 3 semanas, ahí viene un procedimiento, de haber tomado conocimiento del evento, no tiene derecho a un cambio. Aquí le va a caer extraño a la mayoría que maneja obras con el Estado, porque
alguna vez también lo he hecho, estamos esperando el momento propicio, ¿no? El momento oportuno para decirle al supervisor que tenemos un adicional, que tenemos alguna interferencia, que tiene que ver mucho con lo que estemos buscando a través de la gestión, mayor plazo, que es lo que normalmente se solicita, o algún costo. En este caso, como es un contrato colaborativo, se le exige a las partes comunicar, ni bien se detecta este evento compensable o esta modificación, que entre las siguientes 3 semanas debe haber informado al cliente o al contratista. ¿Por qué? Porque eso es trabajar de buena fe. En la buena fe es que ni bien yo detecto un cambio que puede perjudicar no a mí, no al contratista, ni al cliente, ni a la entidad, sino al proyecto, lo debo informar. ¿Para qué? Para que nos reunamos y sobre eso tomar decisiones por el bien del proyecto. Y ahí viene el siguiente término, alerta temprana, cualquier imprevisto que impacte en los alcances del subcontratista deberá de ser informar al contratista. Lo que decíamos, el evento compensable es lo que vamos a informar y la alerta temprana es el acto que tenemos que hacer a través de un proceso, siempre a través todo de un procedimiento. ¿Ok? Presupuesto original es el documento o informe que detalla el costo que tendrá un trabajo de representantes y el presupuesto actualizado hace referencia a la integración de todos los órdenes de cambio, ¿no? Es como en el Estado igual, usted tiene su contrato original, o contrato principal, como le llaman, después tiene los contratos, así es, los contratos adicionales, mayores metrados, mayores gastos generales, etc., 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 ¿no? Y después hace un total para ver la incidencia del contrato, si el monto, actualizar el contrato. Bueno, es lo mismo en este. Presupuesto acumulado hace referencia al presupuesto acumulado a la fecha de valorización. Proyección de valorización, acá viene lo interesante, lo diferente también. Es la obligación del subcontratista proveer una proyección de valorización de acuerdo con el avance ejecutado en el presente mes, 2 días antes del último viernes del mes, para proyectar los informes requeridos por el cliente. Es decir, es decir, nuestro control de costos dentro del proyecto tiene que permitirnos poder realizar una proyección de valorización del siguiente mes, como la está indicando aquí, para que puedan tener una previsión, o perdón, una provisión de gastos. Y yo sí les adelanto, por si acaso, a muchos colegas y amigos que tienen, voy a decir tenemos en algún momento, la costumbre es simplemente, y disculpen la palabrita, por feeling empezar a calcular los montos, ¿no? Yo creo que este mes hicimos 1.000.000, al ritmo que voy debo estar en 1.500.000 el siguiente mes. No, ya no lo vamos a ver también. Lo que se solicita el cliente es que esta proyección debe estar sustentada a través de los PPCs, a través de las curvas de tendencia del área de planeamiento y del proceso constructivo que se viene llevando a través de los informes diarios o los informes semanales. Miren cómo cambia el esquema del trabajo en lo que refiere a la valorización, ¿no? Estamos en el estado distinto, ¿no? Estamos pensando, mi trabajo de valorización empieza el día 10, no, perdón, 10 días antes de del mes final y empiezo a elaborar mi valorización, a gestionar mi entrega de metrados, etcétera, etcétera. Bueno, ese caso no es el que estamos presentando. Por eso es que cuando yo inicié hablando de valorización, les comentaba que la mayoría cuando hablan de valorización está pensando en la valoración del Estado, del RLC, ¿no? Con todo lo bonito que es, porque en realidad es muy bonito sucumbir entre todos esos cálculos de la fórmula polinómica, de la incidencia del adelanto por materiales, ¿no? Material, ¿cierto? Cuando valorizan, cómo sacan la incidencia para ver cómo hacen la amortización, ¿cierto? Y después la deducción, ¿no? La mayoría de ustedes, o los chicos que entran en este tipo de clases, están esperando esa parte donde yo voy a empezar a calcular el tema de la deducción con el contrato adelantado o retrasado, ¿cierto? Y la amortización básicamente del adelanto por materiales. La mayoría le gusta ver el tema de ese cálculo porque es interesante, es muy conceptual, dicho sea de paso, ¿no? El tema de cuando uno esté adelantado, uno esté atrasado, cuándo se aplica y cuándo no.
y en la liquidación cómo al reajustar, perdón, al actualizar el cronograma, si que tiene una ampliación de plazo, cómo se tiene que reajustar o recalcular todo, ¿cierto? Interesante, ¿cierto? Sí, lo vamos a ver más adelante. Ok, listo. Pero pues, siguiendo lo que estábamos hablando, los equipos de gerencia de proyectos, en el caso, una definición también es el equipo de gerencia de proyectos, y aquí una especie de siglas a utilizar dentro del mismo proceso de la valorización que debemos conocer, y algunos cargos que son comunes ya en este tipo de contratos: gerente de sitio, gerente de proyecto, gerente de administración, ¿no? Gerente de administración, contrataciones y finanzas, el especialista de calidad. Es importantísimo este tipo de contratos. El administrador de subcontrato, obviamente, también lo es. Él se encarga de velar que mis amigos subcontratistas que ejecutan, cumplan todo lo que está indicado en los procedimientos. El especialista de costos es el que tiene que ver con las proyecciones y los pagos. El jefe de administración, contabilidad y recursos humanos trabaja obviamente con el gerente. El jefe de construcción normalmente, y puedo estar equivocado aquí, así que mis amigos especialistas, con las disculpas del caso, lo que les voy a decir basado en mi experiencia, por si acaso, no en la normativa ni el procedimiento, porque en realidad les diré, los procedimientos de estos contratos son bastante detallados. Entonces, normalmente los especialistas, como en mi caso, nos enfocamos en los procedimientos de nuestra especialidad. ¿Ok? El jefe de construcción normalmente trabaja con el gerente de sitio, responde obviamente al gerente de proyecto, pero directamente con el gerente de sitio. El jefe de oficina técnica sí trabaja más relacionado a lo que es el gerente de proyectos y lo que sería el administrador de subcontrato, ¿no? Por el cumplimiento mismo del avance. Jefe de seguridad y salud en el trabajo, como ya sabemos, es independiente, ¿no? Ahora vamos a cómo se realiza la valorización. Como le dije, todo tiene procedimiento en este tipo de contratos. El proceso de valorización de subcontratistas en el proyecto comprende todas las actividades presentadas a obtener mensualmente la valorización de los trabajos realizados por los subcontratistas. No es uno solo, como hemos hablado, es una gestión de todo el proyecto del área de usuarios, del área usuaria que tenemos que cumplir, ¿no? Previo a la valorización, mire el primer paso, el jefe de construcción del proyecto deberá analizar los trabajos y servicios que serán cuantificados económicamente colocando su visto bueno. ¿Qué significa eso? Que para iniciar la valorización como proceso, la iniciación de la valorización del proceso lo debe aprobar, como estamos viendo, en este caso, el jefe de construcción. Un sello, una firma dentro del documento de la valorización, que es lo que va a hacer que el cliente lo autorice. ¿Ok? Ok. A ver. Otro punto importante, lo puede hacer también, como dice, con una comunicación electrónica. Otro punto importante es que para cumplir con el propósito de este procedimiento, el formato de valorización es el que indica, bueno, vamos a ver el procedimiento del formato, y el soporte de la valorización se hace según la necesidad del subcontrato. El área de jefe, el jefe de costos que esté aquí, se encarga de ver el tema de la valorización. Y acá hay un tema simpático. Aquí estamos viendo especialista de costos y jefe de oficina técnica. No estamos viendo uno debajo de otro. Y en realidad, en este tipo de contratos, es una organización más o menos horizontal. Entonces, el especialista de costos está, digámoslo así como término, al mismo nivel de responsabilidad que el jefe de oficina técnica. Entonces, ahí viene un desbalance de criterio que normalmente de mayoría nosotros manejamos, ¿no? En nuestros proyectos tenemos que el jefe de oficina técnica es aquel que se encarga de ver todos los aspectos del proyecto, y es al final el que responde también por la valoración, al menos una revisión final, ¿no? Para la verificación de documentos y monto contractual se tendrá en cuenta lo siguiente: la revisión del escenario contractual identificando el orden de prelación de documentos contractuales, compatibilizar y conciliar el escenario contractual evitando vacíos de información. A ver, vamos a hacer un documento de esto. Primero déjenme terminar un par de listas más y vamos a hacer un ejercicio para que puedan visualizar todo lo que hemos estado comentando. ¿Ok? Los datos necesarios para implementar la previsión original de la valorización, alguna información, así como nuestros datos generales de nuestra valorización típica. Aquí también nos piden nuestros datos generales: número de subcontrato y el número de orden de servicio, descripción del subcontrato y de la orden de servicio, nombre del subcontratista, número del RUC, tipo de moneda de la valorización. ¿Pueden darse tipo de moneda? Sí, por supuesto, ¿no?
monto del presupuesto original, descripción de las partidas del subcontrato con sus respectivas unidades según propuesta del subcontratista. La unidad de medida, las cantidades y los precios unitarios presupuestados originalmente deben ser copiados como valores en la columna del presupuesto. Miren a qué detalle se llegue el procedimiento para no sucumbir en algún error que pudiéramos tener. Aquí viene el primer cambio. La fecha de corte mensual, es decir, los famosos días que nosotros hacemos en la fecha de corte, ¿se acuerdan? Cuando hacemos una valorización para el fin de mes, para el día 30, la teoría dice que deberíamos cortar el 25 y tener 5 días para poder elaborar la valorización, ¿cierto? Todos los que han hecho una valorización siempre plantean lo mismo a su cliente interno. Y siempre el cliente interno les nos dice, hay que valorizar hasta el último clavo, el último día del mes. Y todos, la mayoría que están en la sala, que han hecho una valorización, terminamos teniendo un trabajo de amanecida los últimos días del mes. Cosa que en este caso no trata de llegar. Es responsabilidad del subcontratista que las cantidades a valorizar mensualmente deben estar debidamente sustentadas por planilla de metrados, protocolos aprobados, miren la palabra protocolo, reportes fotográficos, planos del área intervenida, etc. De manera que cada partida de valorización cuente con su sustento debido, de forma ordenada, con separadores y consolidado en un solo PDF, que significa que la valorización es digital. Yo hasta ahora no entiendo, y eso sí lo digo con conocimiento de causa, cómo todavía algunas entidades públicas siguen solicitando valorizaciones físicas. Hasta ahora he visto en más de una oportunidad que todavía se exige valorizaciones físicas. Es interesante cómo, y lo voy a decir como crítica, esto sí es una crítica, cómo existiendo cuaderno de obra digital, solicitan que se impriman los PDFs de esos cuadernos de obra digitales para adjuntar a la valorización. Cuando de antemano la idea de generar un cuaderno de obra digital es evitar el uso de papel. Como que existe una contradicción ahí que se debería revisar en algunos contratos del reglamento de la ley de contrataciones del Estado. Solamente un tema ahí específico en el caso del sustento. En la mayoría de los contratos de este tipo se aplica la metodología de medición a través del entorno BIM, ¿no? Dicho sea de paso, para los que son conocedores del tema, existe una reglamentación y una norma aprobada por el Estado. Lo que hasta ahora yo no comprendo, y se lo digo nuevamente con conocimiento de causa, ¿por qué los contratos, reglamento y ley de contratación del Estado no aplican esta metodología siendo ya una norma? ¿No? Ahí habría algo que corregir, creo, por este tipo de cosas. ¿Ok? En el caso del subcontratista con mayor volumen de sustentos por conciliar, los mismos deberán ser hechos de forma progresiva. ¿Qué significa eso? Significa que los trabajos deberían ir valorizándose semanalmente. Normalmente estamos esperando hasta fin de mes cuando esto debería ser semanal. Es responsabilidad de su contratista la presentación de la evaluación los días 25. Miren, ve cómo cambia este caso respecto de la obra del Estado. Aquí la fecha de entrega o la fecha final es 25. Es decir, usted debería estar empezando a hacer su corte probablemente el 23, ya no fin de mes. ¿La intención cuál es? Que se pueda llegar a la entrega final el día 30 de cada mes. Otra modificación respecto a las obras del Estado es que aquí existe una palabrita que van a escuchar en más de una oportunidad que se llama checklist. ¿Qué es un checklist? Y aquí cambia el concepto de la valorización. A ver, todos los que alguna vez hemos hecho una valorización, lo que normalmente sucede es que estas áreas que estamos viendo en la pantalla, que son oficina técnica, que podríamos llamar ingeniería, calidad, administración, recursos humanos, seguridad, gestión social, calidad y costos no. Y subcontratos, ¿qué hacen? Nos entregan toda la información al área de valorizaciones, ¿cierto? Y nosotros nos encargamos de elaborar, gestionar, hacer aprobar y entregar la valorización. Es el proceso
más o menos común que se maneja en algunos contratos todavía. ¿Qué sucede aquí? Aquí cambia todo el escenario. Dice el procedimiento que cada una de esas áreas debe gestionar la aprobación de su checklist, su respectivo partner, para utilizar un término en inglés. Es decir, el jefe de oficina técnica del subcontratista debe gestionar con, su, con el jefe de oficina técnica del contratista para que pueda aprobar su checklist. ¿Qué es el checklist? En caso de oficina técnica, sencillamente su planilla de metrados, en el caso de oficina técnica. Aquí viene algo que cambia el concepto de la valorización respecto a los contratos típicos del Estado. Cada una de las áreas que están viendo en la pantalla, como es oficina técnica, calidad, administración, seguridad, salud, trabajo y medio ambiente, que es SSTMA, tienen que gestionar con sus áreas similares del contratista, que para el Estado sería el cliente, perdón, que sería el supervisor, haciendo que le aprueben el checklist. ¿Qué es el checklist? Para hacer una revisión rápida. En el caso de oficina técnica, tienen que validar todos los metrados a través de los formatos, sustentos, etcétera, etcétera, etcétera. En el caso de calidad es el dossier y toda la documentación, incluyendo la matriz de calidad. En el caso de administración, todo lo que refiere al pago de personal, todo lo que tiene que ver con los suministros de gastos generales, y ahora también vamos a ver ese tema, y el caso de recursos humanos, perdón, es el pago de planilla. La administración tiene que ver con todo el pago de los gastos generales, sustento de todo el uso de los gastos generales. Y seguridad y salud en el trabajo y medio ambiente, como ya sabemos, tiene que presentar su informe mensual y hacerlo aprobar a través de este checklist. La gestión social y relaciones comunitarias de igual manera hace su informe, un checklist y el cumplimiento de los mismos. Cuando se habla de hoja de ruta de costos y valorizaciones, ¿qué significa esto? Que después de culminados los checklists, se puede tener esos 5 checklists firmados por el cliente, recién el área de costos y valorizaciones puede elaborar su valorización y empezar a buscar firmas. Ahora vamos a ver el formato para poder hacer aprobar su valorización. Entonces lo que tenemos en este caso es un área de costos y valorizaciones que más que buscar la aprobación de documentos, va a empezar a hacer gestión para que las áreas consigan estas aprobaciones antes de las fechas, como indica la pantalla. En el caso de los subcontratos de construcción del total de anexos e informes, los especialistas de subcontratista presentados en su evaluación mensual deben presentarse de forma quincenal. Es decir, lo que sucede acá, se intenta a través del procedimiento evitar esa famosa sobrecarga mensual en las valorizaciones. ¿Cómo lo hacen? A través de una aparente valoración parcial en la quincena. Como dicen, que tiene que presentar calidad y SSTMA, que son los que tienen información más grande. ¿Sí? Para el caso de gestión de proyectos, se debe presentar la relación de su personal asignado y demostrar que se encuentra al día con sus pagos salariales, aportaciones y otros. Es decir, el personal staff tiene que estar sustentado y a su vez, a través del área administrativa, tiene que sustentar que están al día en sus pagos. Los subcontratos de construcción presentarán los sustentos de los gastos generales de acuerdo a los criterios establecidos por el área de administración. En el tema del gasto general, es una cuestión igual que cómo se logra el costo, el costo inicial del proyecto. Se tiene que sustentar el gasto general. No es como nuestros amigos de las obras del reglamento de la ley de contratación del Estado que colocan el gasto general fijo y variable, bajo criterio y bajo ninguna revisión. Simplemente se entrega y esa es mi oferta. Aquí sí es auditable antes de. Usted sustenta, presenta y debe sustentar su gasto general, indicando la necesidad de uno u otro profesional respecto de lo que de igual manera le han solicitado. Como que hay un estado contractual que todos manejamos en la mayoría de los proyectos, ¿no? Es un gerente, un residente, ingenieros de producción, ingenieros de calidad, seguridad, medio ambiente, costos, oficina técnica, administración, ¿no? Y por ahí se me olvidó. Ah, es muy típico poner acá un jefe de BIM, jefe BIM, como le llaman, o coordinador BIM,
porque como les dije, todo el tema de los sustentos va a través de esa metodología. Entonces, es importante tener bien claro después cómo se ha de sustentar cuando primero se presenta. Ahora, para la valorización en sí, en el formato de valorización se deberá actualizar los siguientes datos, como ya hemos visto, datos generales, número de valorización, periodo de ejecución, fecha de emisión, la moneda de valorización y el monto del evento compensable si es que hubiera. ¿Qué sucede aquí? A diferencia de las obras del reglamento de ley de contratación del Estado, nuestro cliente, es decir, la entidad, digámoslo así, nuestro contratista para este contrato y nuestra entidad para nosotros, nos entrega un formato en digital de cómo llenar nuestra valorización. Eso buscando estandarizar, ¿no? Yo sé que muchos de ustedes cuando hacen valorizaciones de sus respectivos contratos, lo que realizan es una cuestión muy sencilla. Eh, Se juntan, gestionan con su contraparte y fijan un formato a trabajar, ¿no? Se dan cuenta que este tipo de procedimiento que nosotros hacemos, la mayoría por no decir todos, aquí lo escriben. Y es bueno que se escriba, ¿por qué? Porque se estandariza y se puede mejorar. Al estar escrito, lo que tenemos la opción de poder revisar y poder ir mejorando cada vez que se revise, ¿no? Las hojas de checklist para la liberación de pago y la hoja de ruta deberán estar debidamente firmadas por el especialista del contratista y del subcontratista, responsable antes de su envío formal por control documentario. ¿Qué es control documentario? En el caso de este tipo de obras, el cuaderno de obra, digital o físico, no es tan relevante. No digo que no exista, pero no es tan relevante como la información a través de control documentario. Control documentario que es sencillamente a través de un entorno donde se trabaja y se envía la información entre las partes. Normalmente existe un encargado de control documentario, como le llaman, que es el único encargado de presentar los documentos a un entorno entre las partes, que está debidamente saneado, ¿no? Entonces, genera aunque parezca extraño, genera un cuello de botella, ¿no? Pero a su vez genera también un orden respecto a los documentos que se manejan. Dicho sea de paso, mis amigos de control documentario están justamente para evitar duplicidad, para evitar que alguna carta no ha sido respondida, porque básicamente mucho de la gestión de ellos tiene que ver con el famosísimo log de carta, ¿no? O documentos en general, ¿no? Una vez culminado el proceso, después se procederá con el envío de la valorización al contratante para su revisión y aprobación. El mismo contará con un plazo máximo de 7 días para su pronunciamiento, con lo que se actualizará el documento de certificado de pago. ¿Por qué se actualizará? Porque después de haber sido sustentada, revisada, existe una revisión final por parte de la entidad, ¿no? Que confirmará si el monto presentado es aplicable o no. Es como cuando nuestra supervisión eleva nuestra valorización y normalmente el cliente le baja un 2%, un 3%, porque considera que no se realizó tal cosa. Entonces, de igual manera, pasa en este tipo de contratos. Con la autorización de los documentos mencionados, ya se gestiona el recibo de egresos y se presenta la documentación. Miren el detalle, al detalle que se llega en este tipo de documentos, de contratos. Perdón. Antes de ir con mis amigos públicos, vamos a ver el ejemplo que les había indicado. Primero, vamos a ver los famosos checklists, ¿no? Vamos a ver los famosos checklists. A ver. Nos entregan un formato. ¿Me confirma si se ve o no, por favor? Sí, sí se logra ver, ingeniero. A ese nivel que ven en la pantalla nos dan el formato. Con una carátula que tiene la información que nos habían dicho. Recuerden en el procedimiento, el número de la valorización, la revisión. ¿Qué es la revisión? Para los que no están acostumbrados al tema de control documentario o control de documentos, cuando un documento está en versión B, es para revisión. Revisión 0 indica que el que emite
ya lo envía para que la contraparte haga su revisión y a partir de ahí hacia adelante, es decir, revisión uno, 2, 3, y hay esa interacción entre el cliente y el que emite. Entonces, no es lo más recomendable por proceso llegar a máximo una revisión, porque se entiende que en la versión B debería ya salir, perdón, la versión cero ya debería salir saneado el documento. Entonces, miren al nivel que se maneja este tipo de proyectos. Acá en este caso es una cuenca, fecha de cálculo, datos del contrato, que hemos visto también en los procedimientos, el contratante, el contratista, el gerente del proyecto. Aquí sí es importante el gerente del proyecto. ¿Quién es el gerente del proyecto? El gerente del proyecto, como su mismo nombre lo dice, es el encargado que ha sido designado por el contratista. ¿Se acuerdan que conversamos al inicio que el cliente principal contrata a una empresa, pues se llama contratista, para que gestione todo su proyecto, ¿cierto? Bueno, esta empresa o esta figura privada tiene que presentar un gerente de proyecto que tiene que cumplir requisitos mínimos de experiencia, de calificaciones estudiantiles, etcétera, etcétera. Por si acaso, por eso aquí debería estar siempre indicado el nombre del gerente del proyecto. ¿Ok? Las condiciones del contrato, ejemplo, miren, este es un contrato NEC 3 SC, opción F, que normalmente son los contratos de construcción, ¿no? Por si acaso ya lo voy a indicar, ¿no? No soy un especialista, perdón, el contrato F es de gestión, ¿ves? Ya. La opción F es de gestión, por si acaso. Estamos todavía bastante empezando al control de este tipo de documentación, ¿ok? Las condiciones de su contrato, si es un contrato tipo A, promoción A, que es de construcción. Eh, Aquí está la información, descripción, lo que habíamos pedido, ¿no? Número de su contrato, orden de servicio, orden de compra, descripción igual su contrato, orden de servicio u orden de compra, la empresa proveedora del servicio, que sería quien debería ser, el subcontratista, su número de RUC y su moneda de valorización. En este caso sería soles. Aquí al pie, la firma del gerente del subcontratista, porque igual es un proyecto de construcción, se debe buscar un gerente, que normalmente es un gerente de obra, ¿no? El índice como cualquier otro documento. Aquí está lo que le he indicado, la hoja de ruta tiene que estar como primer documento, los checklist de liberación de pagos subcontratistas, ahí están los 5 documentos que hayamos conversado, la orden de servicio, la orden de servicio es el documento físico, escaneado en este caso, copia de la carta de fianza de fiel cumplimiento, acá viene la cuestión interesante, ¿no? ¿Cómo tenemos una carta de fiel cumplimiento si tenemos una retención del 5%? ¿Se acuerdan que hablábamos en el procedimiento? Bueno, conceptualmente hablando no es lo mismo, obviamente. El fiel cumplimiento tiene que ver con los, voy a hablar de manera teórica por si acaso, con los vicios ocultos u observaciones que pudiese tener el contratista al finalizar su contrato, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Ok. Y la retención tiene que ver básicamente con el nuevo proceso de la construcción, porque dicho sea de paso, la retención se puede ir devolviendo conforme se va avanzando, en algunos casos, ¿no? En algunos casos. Copia la carta de fianza por adelanto. Acá no se especifica que es adelanto en efectivo, como en las obras del reglamento de la ley de contratación del Estado, porque aquí no existe, normalmente no existe el adelanto por material. El orden de pago, para no parafrasear el inglés, también tiene que estar resumen de valorización de subcontratista, el concepto, valorización de gastos generales, miren, valorización de gastos generales, no aplica. Yo le puse no aplica porque dentro del concepto que yo manejo, así como digo, como yo manejo, no debería aplicar. Pero como acabamos de ver en el procedimiento, esto debería aplicar. Entonces lo que vamos a hacer sencillamente es poner sí, ¿no? Acabamos de ver el procedimiento y el procedimiento dice que el área administrativa deberá sustentar los gastos generales. Entonces sí se debería valorizar los gastos generales. Eh, ¿Es lo recomendable? Dicho sea de paso, con una conversación con un especialista de costos de un contratista, lo que me indicó, y estuvimos de acuerdo, y esto sí es de manera general, que los gastos generales hacer una especie de suma alzada. Simplemente la idea de valorizar
mensualmente es hacerle control a los insumos que se tienen, porque a la larga igual se debería pagar la totalidad del gasto general, ¿no? Eso solamente como mención. Esto es un aspecto también que varía mucho de las obras del Estado. Avance físico programado versus ejecutado, que le llaman mis amigos forecast, ¿no? Es la proyección. ¿Qué pasa aquí? Normalmente nosotros hacemos la curva S, ¿no? De control, normalmente. Vamos a adelantar porque eso sí vamos a tenerlo acá, solamente para verlo de manera puntual. Esta es la hoja de ruta, ¿no? Aquí, como les decía, están todas las áreas, ¿no? Este es el área de usuario principal, la que nos va a habilita. ¿Se acuerdan que vimos que había una firma para iniciar la valoración? Es aquí, es la primera firma. De ahí, después de tener los checklists aprobados, volvemos aquí a seguir estas firmas de cada una de las áreas que vimos. ¿Recuerdan? Aquí está. Aquí está el checklist de un área administrativa que tiene que hacer cumplir lo que dice acá. ¿Qué dice aquí? Estándar de cumplimiento de obligaciones laborales subcontratistas. 5 de cada mes. Estándar de cumplimiento, checklist, control administrativo, 10 de cada mes. En esos días, el área administrativa va a entregar esa información, hacer un checklist acá conforme, perdón, un checklist que diga conforme y la firma de su inspección. De igual manera en seguridad, de igual manera en calidad y en oficina técnica. En oficina técnica, ¿qué cosa está? Entrega de metra, ¿eh? Ya se había indicado. Entrega de metra. Entrega de planos y entrega de esquemas de planos. Todo esto tiene que estar debidamente entregado y debidamente aprobado. Certificado de pago solamente para tener una visión de qué cosa, qué documento es. Aquí aparecen ya los montos finales, ¿no? Aquí aparecen algunos montos porque estuvimos haciendo unos cálculos. El resumen de valorización, el resumen de valorización por paquete. Aquí están los controles, porcentajes de avance acumulado respecto al total, los montos. Y aquí está la famosa curva S. Y este verde que ven acá, el forecast. ¿Qué cosa es? En este caso, a diferencia del Estado, es la reprogramación del total a ejecutar respecto de lo que se ha avanzado, para poder ver si es posible o no y poder detectar si se puede completar o no el proyecto. La valorización es un típico, no hay mucho de diferencia con lo que normalmente hacemos. Tenemos una valorización, pero en un presupuesto actualizado, ya sabemos a qué se refiere. ¿Qué significa esto? Que el presupuesto total está aquí. El acumulado anterior, presente periodo, acumulado actual, y lo que deberíamos tener aquí debería ser un saldo actual. ¿Qué es lo interesante de esta página? Lo que viene acá. Proyección del saldo por valorizar. Respecto de estos montos de saldo, aquí nos ayudan nuestros amigos del cliente, nos dicen reprograme todo el saldo, la obra. ¿Para qué? Para que veamos esto, para que podamos hacer este control. Dentro de la valorización. Miren, bien interesante. En el tema de gastos generales, yo les voy a decir por un tema personal, no deberíamos presentar, no se debería sustentar, perdón, valorizar, sí se debería sustentar, pero no se debería valorizar. Es a mutuo criterio, así que hay que considerarlo bien. El tema de la curva S, tiene la curva S. Acá está el forecast que ya hemos visto, ¿no? Y aquí están los montos de los meses, los avances, y aquí está el forecast, disculpen si el término en inglés no es el correcto, y aquí está el saldo, ¿no? Redistribuido conforme a lo que está acá. Y estos montos deberían salir ¿de dónde? Deberían salir de acá, de estos montos de acá, ¿no? Que hemos ido reprogramando. Adicional a ello, mis amigos de estas entidades nos piden un control semanal. Cosa de ejemplo que no maneja el Estado y que debería manejar el Estado. El control semanal de manera obligatoria. Por semana, cómo se debe programar, cuáles son los avances
y cómo se debería ejecutar la situación de la obra. Bien, en este caso está trazada y a partir de aquí estaría adelantada, basada en la reprogramación. Este aspecto sí es importante a conocer. Según esto, el rojo, perdón, este color que ven acá es el forecast, si a partir de acá es el forecast. ¿Qué significaría esto? Que la obra estaría adelantada. Entonces, a través de este control podemos ir viendo si realmente la obra podrá concluirse dentro del plazo. Como en cualquier proyecto tenemos un control de adelanto, del anticipo, que simplemente es proporcional. Es como cuando hacemos la proporción, perdón, la amortización del adelanto directo en los primeros meses, ¿no? Normalmente es proporcional. Aquí está la retención, es el 5%, ¿recuerdan? 5% del monto valorizado. Y aquí viene el control de descuento. ¿De qué es el control de descuento? En el caso que usted tuviera alguna penalidad. A través de las penalidades se empieza a revisar esto. Este es el documento con el cual trabajamos en las valorizaciones de este tipo. Ahora, yo les voy a mostrar algo bastante interesante también, de manera muy rápida también, chicos, que les va a servir bastante para tener alguna idea inicial sobre este tipo de contrato. ¿Me confirma si se ve? Ok, creo que sí. Creo que sí, así. ¿Me confirman, por favor? Sí, ingeniero, estamos viendo la pantalla en Drive. Ok. Lo que tenemos aquí es ya el sustento de lo que les he presentado en el Excel, de otro proyecto que también tiene el mismo entorno. ¿Por qué les digo esto? Porque vamos a ver algunas diferencias, pero el concepto es el mismo. Tenemos un informe mensual que debería estar aquí. Miren, acá nos piden un panel fotográfico y este es el informe tal cual. ¿Ok? El anexo 1 es la valorización. ¿Se acuerdan el Excel? Bueno, aquí está la planilla de la valorización, en el formato entregado, el resumen de metrados. Yo sé que más de uno está esperando, me dice, está pensando en qué momento va a ver el archivo. Ahorita vamos a ver el archivo, no se preocupe, chicos. Ahorita vamos a ver el archivo. Ahorita vamos a ver los archivos. Sustento de metrados. Miren, miren, el resto de sustento está plano de avance. Lo que pasa es que el entorno BIM en los drives realmente es bastante pesado, ¿no? Ahora sí. Ahora sí. Acá están los planos de avance. Miren, acá están los planos de avance. Deben estar PDFeados. Aquí está el plano de avance. Vamos a ver un plano, a ver si se puede ver. Este es el plano de avance, con su respectivo metrado. Van a presentar. Ya vimos acá quiénes son, ¿no? Ya vimos aquí qué entidades, ¿no? Ok. Nos prestaron, nos dijeron una oportunidad de poder ver esto, por si acaso. Está autorizado, por si acaso. Yo sé que hay una orden de no poder mostrar, pero en algunos casos sí nos han podido mostrar. Entonces, de paso, no son documentos. Es el informe de la valorización de diciembre, yo lo elaboré. Es un informe muy sencillo, aquí están los datos. Es un típico informe de valorización. Acá están las curvas S. Vamos a ver algún panel fotográfico. Los trabajos realizados por cada una de las actividades. Es un mes inicial, así que está en movilización, mantenimiento sustentado por cada día, ¿no? Movimiento de tierras, el campamento, cómo se trabajó. Todo está debidamente sustentado, como ustedes están viendo. Todo tiene que estar debidamente sustentado. El sustento es muy expeditivo respecto de la valorización de cualquier otro tipo, ¿no? Y tiene un grado de revisión bastante igual, expeditivo por el cliente, ¿no? Todo tiene que ser auditable, como ya sabemos, en las valorizaciones de cualquier tipo, ¿no? Estamos viendo la valorización, ¿cierto? ¿Quieren ver el resumen de la planilla de valorización? Vamos a hacer una planilla de valorización. Vamos a hacerlo en PDF. Aquí, chicos. Aquí está la planilla de metrados, aquí está todo el certificado de pagos, aquí está con las firmas ya.
acá está con las firmas digitales. ¿Esto qué cosas son los criterios a seguir? Dentro de la valorización, en muchos casos, para evitar esa famosa discusión de cómo se debe valorizar, qué dice la especificación, etcétera, etcétera, lo que hacemos o lo que estamos es la matriz de criterios de aceptación, así le llaman en este caso el contrato. Pero termina siendo la forma de pago ya consensuada entre las partes. Suena extraño, ¿no? Sí. Pero si a mí ya me dijeron en la especificación tenía cómo me van a pagar, sí, es correcto. Pero muchas veces, ya en la aplicación del contrato, existen este tipo de documentos, que son parte de la gestión entre las partes, es decir, el área de costos y valorizaciones debe generar con su similar este tipo de procedimiento, obviamente sustentando dentro de lo que considera más rentable para ellos, ¿no? Acuérdense que desde el principio hablamos del, del beneficio del proyecto, ¿no? Cálculo de amortización, del adelanto, calculación del fondo de garantía, como hemos visto, proceso es el mismo. ¿Ok? Vamos a ver aquí un sustento de obligación de calidad, medio de calidad, la matriz de calidad. Dentro de la valorización, uno de los documentos más difíciles de conseguir es esta matriz de calidad. ¿Por qué? Porque, a ver chicos, te comento. Como todos sabemos, la mayoría de las valorizaciones, si no decir todas, están sustentadas a través de protocolos, ¿no? Todos están por protocolos. Entonces, ¿qué significa? Que los protocolos deberían estar debidamente establecidos y aprobados. Yo se pasó organizarme. La resolución no nos está ayudando hoy día. Deberían estar aprobados y tienen que estar dentro de la matriz de calidad mensual que se actualiza. Entonces, este es el último documento que se genera, porque a través del cierre de metrados, ¿no? Que hacemos con nuestra contraparte, recién tenemos establecido las cantidades, disculpe la redundancia, y recién tenemos establecido qué protocolos van a ingresar y qué protocolos no. Porque sucede, en algunas de las valoraciones de la mayoría, que los protocolos podrían estar observados. Entonces, si usted tiene protocolos observados, esta matriz debería actualizarse. Por eso es el último documento a presentar. Imaginen que en la mayoría de casos, y tuve la oportunidad de ver esto, los amigos del cliente y nuestra contraparte de calidad, eh, hasta el último minuto del cierre estaba preparando sus protocolos como están viendo en la pantalla. Lleno, como siempre, lleno de firmas, ¿no? Lleno de firmas, con su formato, con su sustento, con sus planos. Y estos planos, aunque no lo crean, también tienen el entorno BIM, tienen que hablar con el entorno BIM. Entonces, ya imaginan, perdón, la gestión que se debe manejar a través de toda esta documentación sobre las valorizaciones en este tipo de cosas. Bueno, chicos, esto ha sido algo muy rápido de lo que tiene que ver con el contrato. Espero que les haya gustado. Yo los invito a poder seguir viéndonos en este tipo en esta clase, perdón, porque vamos a ver cosas como los que acabo de mostrar y algunas otras cositas todavía que están pendientes a revisar. Lo dejo con la señorita Juliana. Juliana, ¿qué tal? Buenas noches. Ingeniero, muchas gracias por esta ponencia, ha sido muy interesante. Debido al tiempo, vamos a omitir la parte de las preguntas de los participantes, pero de todas formas aprovechamos antes de cerrar para invitarlos a revisar nuestra página web, seaacademy.edu.pe. Allí van a poder encontrar nuestras especializaciones en vivo, asíncronos y también nuestros cursos asíncronos para que puedan revisar todos los programas con los que contamos, por si les ha interesado el tema del día de hoy también, ya que contamos con un curso sobre valorización en obras públicas y privadas. Entonces los invitamos a revisar esa información, también a revisar nuestro canal de YouTube en donde tenemos subidas las masterclass. Esta masterclass estará subiendo el día de mañana allí y también tenemos otras de diferentes cursos donde se brinda muy buen contenido de valor. Muchas gracias, ingeniero, por esta ponencia nuevamente y gracias a todos los participantes por su atención.